para todos. Espero que se encuentren muy bien. Lo primero que les voy a pedir a los aliados, si es posible, que por favor nos escriban en el chat su nombre y la organización de la que vienen para nosotros poder posteriormente realizar un seguimiento y determinar si los podemos acompañar en algo más en relación con la charla que vamos a dar el día de hoy. ¿Listo? Eso sería lo primero. Lo segundo es, pues, les doy la bienvenida a todos los aliados y aliadas que nos acompañan el día de hoy y buenas tardes o noches a los aliados que nos verán en una retransmisión, dado que esta charla está siendo grabada y posteriormente será subida en nuestro canal de YouTube. Los invito también a que conozcan las redes sociales de la Fundación Pro Bono Colombia y en YouTube resubimos todas estas grabaciones que hacemos y que son muy útiles para la información de nuestros aliados y aliadas. Soy Jefferson Rincón, coordinador de casos de la Fundación Pro Bono Colombia, organización que tiene como propósito promover el acceso a la justicia de personas y comunidades vulnerables que no cuenten con esos recursos económicos para contratar un acompañamiento jurídico. Y nosotros lo que hacemos es brindar desde la manera asistencial a aquellas personas, tanto naturales como jurídicas, que no cuentan con esos recursos, por medio de la institucionalización y articulación del trabajo pro bono en Colombia. Para la charla del día de hoy sobre formas de trabajo no presencial y su nueva regulación, nos acompaña Santiago González Grisales, profesor y abogado experto en Derecho Laboral y Seguridad Social, con más de 6 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales y actualmente vinculado a la firma miembro López y Asociados, que es parte de la Fundación Pro Bono Colombia. Estoy seguro que la información que nos brindará será muy útil para las organizaciones que están presentadas en este momento y que están presentando pues virtualidad por las modalidades contractuales que manejan, y espero realmente que se resuelvan sus dudas. En principio le daré la palabra a Santiago para que dé su charla y ustedes podrán ir realizando preguntas mediante el chat para con posterioridad a terminar la charla vamos a brindar todas las preguntas a Santiago y que pueda resolver cualquier duda que se presente en la charla. Entonces, Santiago, bienvenido. Realmente muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla y pues te doy el micrófono para que puedas dar esa gran clase. Listo, gracias Jefferson. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Fundación por la oportunidad. Como lo decía Jefferson, hoy la idea es tener una charla con ustedes respecto de formas de trabajo no presencial. Y para arrancar de una vez, pues yo lo primero que quisiera decir es y explicarles por qué lo llamamos así. Lo llamamos formas de trabajo o formas de prestar el servicio no presencial porque, digamos, con todo el tema de la pandemia, con toda esta situación en la que hemos tenido que empezar a trabajar eh, fuera de las instalaciones de las empresas, de los empleadores, etcétera, etcétera, pues esto se ha llamado de diversas formas. Se ha llamado trabajo virtual, se ha llamado teletrabajo, se ha llamado trabajo en casa, trabajo remoto. Y estas modalidades o estos nombres que le hemos dado realmente son formas legales que hoy están reguladas en Colombia que permiten a las personas trabajar de manera no presencial, y cuando hablo de manera no presencial es no yendo, perdón la redundancia, de manera presencial a las instalaciones de la oficina. Entonces esto a las instalaciones del empleado, perdón. Entonces lo primero es que entendamos por qué lo llamamos así, porque ya vamos a ver, digamos, una a una las formas que hoy en Colombia tenemos y que nos permitirían a nosotros trabajar de manera no presencial, ¿sí? Entonces esto no, para no decirles, no lo queremos llamar ni trabajo virtual, ni trabajo remoto, ni trabajo en casa, porque esas son modalidades que hoy la ley colombiana ya tiene reguladas respecto a este tipo de posibilidades. Entonces, Jefferson, ¿me confirma si se ve la pantalla? Sí. Sí, se ve perfecto. Listo. Entonces, lo primero que tenemos en Colombia es que desde el 2008, y digamos acá arrancamos a tumbar una falsa creencia que teníamos muchos, y es que en Colombia únicamente se empezó a trabajar de manera no presencial desde la pandemia. Y no, en Colombia desde el año 2008 tenemos la ley 1221, que es la ley de teletrabajo. Es decir, que desde el 2008 el legislador en Colombia ya había planteado una ley, y los empleadores ya tenían una posibilidad de trabajar de manera no presencial, ¿sí? Entonces, esto no es un tema que viene únicamente desde la pandemia, sino que nosotros antes de la pandemia, desde el año 2008, ya teníamos una regulación específica que nos permitía trabajar de manera no presencial. ¿Y esta figura cuál es? Es el teletrabajo. Y entonces,
Aquí ya empezamos a diferenciar muchas cosas que cuando nos fuimos a la casa en virtud de la pandemia, muchos decían, oiga, estoy en teletrabajo. No, el teletrabajo es esta modalidad que les voy a explicar. Tiene unos requisitos, unas modalidades y unas condiciones supremamente específicas que suponen que es una modalidad contractual que se llama teletrabajo. Entonces, el hecho de yo trabajar por fuera no supone que es teletrabajo. Teletrabajo supone estar en alguna de las tres modalidades que ya les voy a explicar y cumplir con las condiciones específicas que trae esta ley y esta figura. Entonces, también para ponernos un poco en contexto de esto, esta norma, como ya les dije, estaba desde el 2008, pero era una norma que si bien se había aplicado de alguna u otra forma, no tenía una aplicación tan grande o no tenía una aplicación, digámoslo así, tan general en las empresas. ¿Por qué? Porque ya les voy a mostrar por qué. Porque realmente se torna un poco difícil su implementación, un poco difícil en cuanto a un tema operativo, un tema logístico y un tema sobre todo económico, que pues cuando empezamos a usar temas de trabajo no presencial como en la pandemia, pues hacía un poco difícil por la situación que vivían la mayoría de empresas. Entonces, lo primero esto está regulado en la ley 1221, digamos, reglamentada a través de un decreto, el 884 del 2012, y el teletrabajo, básicamente, la definición que nos trae la misma norma es que es una forma de organización laboral donde se pueden desempeñar actividades remuneradas, laborales o de prestación de servicios a terceros utilizando tecnologías de la información. Esto básicamente es cualquier forma que permita que una persona trabaje o preste servicios por fuera de las instalaciones de su contratante o empleador a través de tecnologías de la información. Y entonces la ley arranca diciendo, mire, el teletrabajo es esto, lo que les estoy definiendo, pero adicionalmente tengo tres formas de teletrabajo. Y entonces acá viene lo importante porque, como lo vamos a ver más adelante, pues uno podría entender que algunas de las otras figuras normativas que tenemos hoy de regulación de trabajo no presencial, pues ya uno podría enmarcarlas en alguna de estas tres modalidades de teletrabajo. La primera son los teletrabajadores autónomos, que son aquellos teletrabajadores que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para ellos para desarrollar su actividad laboral, ¿sí? Y únicamente tienen que ir a la oficina en algunas ocasiones de manera esporádica. Entonces, esto imagínenselo, una persona que dijo, mire, yo voy a trabajar en mi casa, en su casa tiene un puesto de trabajo o yo voy a trabajar en un WeWork, en lo que sea, en un coworking y ese es su lugar de trabajo. Y tendrá que ir a la oficina o a las instalaciones de su empleador o de su contratante de manera esporádica por unos temas supremamente puntuales. El otro tipo es los teletrabajadores móviles. A diferencia de los autónomos, estos no tienen un lugar de trabajo establecido, ¿sí? Entonces, estas personas pueden moverse, digamos, por todo el territorio nacional y ubicarse donde ellos lo quieran. A diferencia de los autónomos, el autónomo sí debería tener un lugar establecido que va a ser, por ejemplo, en la casa de Santiago González, en Bogotá, en tal parte. El móvil no, el móvil podría moverse, digamos, dentro del territorio nacional y prestar sus servicios sin ningún problema desde cualquier parte del territorio nacional. ¿Por qué les digo territorio nacional? Porque acá viene una gran limitante a la ley de teletrabajo y es que la ley de teletrabajo únicamente puede ser aplicada dentro del territorio nacional. Es decir, que no puede haber teletrabajo en el exterior. Es decir, no puedo yo decir estoy teletrabajando en el exterior porque la misma ley, digamos, lo prohíbe. Y la última modalidad es el suplementario. El suplementario es aquel que supone que las personas laboran dos, perdón, o 3 días a la semana desde su casa y el resto van a la oficina. Esta es la modalidad que todo el mundo hoy está conociendo como híbrida, pero pues digámoslo realmente y legalmente se llama teletrabajo suplementario. Es el que la mayoría de empresas hoy las empresas que desde la oficina estamos asesorando están tomando. Es la modalidad de teletrabajo suplementario que permite que las personas estén 3 o 2 días en su casa y el resto de días puedan llegar a trabajar en la empresa. Y acá vamos a hablar, digamos, quizás el punto más importante del teletrabajo y es cuáles son sus requisitos. Porque cuando uno mira los requisitos del teletrabajo, entiende por qué si tenemos una norma desde el 2008, por qué hoy al 2022, pues, bueno, quizás, digámoslo al 2022 no, pero al 2020 no teníamos muchas empresas que tuvieran esta modalidad implementada, ¿sí? Uno, digamos, era súper normal y yo, no, desde la experiencia que tuvimos en la oficina, tuvimos muy pocas empresas muy pocas empresas y muy pocos trabajadores dentro de esas empresas que estaban en modalidad de teletrabajo, ¿sí? Realmente no se podían contar con los dedos de la mano y no eran muchos.
teniendo una norma desde el 2008. Y quizás cuando uno mira los requisitos y ahora que luego de la pandemia hemos intentado implementar esa forma de teletrabajo, hemos entendido por qué muchas empresas, teniendo esa posibilidad desde el 2008, no lo implementaron. Entonces, esto básicamente tiene unos requisitos que están expresamente dados en la ley, de los cuales si yo quisiera implementar la figura del teletrabajo en cualquiera de sus modalidades, móvil, autónomo o suplementario, pues debería cumplir con ellas, ¿sí? Entonces, el primero es incluir dentro del reglamento interno de trabajo un capítulo que diga que dentro de mi empresa se puede laborar, puedo implementar la modalidad de teletrabajo. Entonces esto, por ejemplo, en empresas muy antiguas que tienen un reglamento de trabajo muy antiguo, pues suponía modificar todo el reglamento de trabajo, el reglamento interno de trabajo. Esto a su vez implica una serie de movimientos, de publicar, de esperar a que los trabajadores presenten sus objeciones, resolverlas. Si no se pueden resolver, digámoslo, de mutuo acuerdo, pues esto va al ministerio. Entonces esto sí que puede volver un tema bien complicado de ir y venir, que podría retardar incluso la implementación del teletrabajo. Entonces el primer requisito era eso, la misma ley lo dice. Entonces uno de los reglamentos internos de trabajo, si quisiera implementar el teletrabajo, pues debería tener un capítulo específico que hable sobre esta modalidad. Obviamente, al ser una modalidad de tipo contractual, pues yo debería implementarla con mis trabajadores a través de un otro sí, en el contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, aquellos trabajadores que ya estén vinculados conmigo y entre comillas de manera normal, no teletrabajadores, pues yo debería para considerar los teletrabajadores y aplicarle alguna de las tres modalidades, pues suscribir con ellos un otro sí. Obviamente, quien ingresa desde cero como teletrabajador, pues yo simplemente le suscribo un contrato de trabajo como teletrabajador. Entonces, lo primero es que esto debería estar acordado de manera contractual. Uno, con los nuevos en su contrato de trabajo o con los antiguos que no eran teletrabajadores a través de un otro sí, ¿sí? Entonces, aquí ya viene otro tema operativo y es generar los otros sís, suscribir los otros sís, todo lo que lleva a firmar documentos, etcétera, etcétera. El tercer requisito es, obviamente, notificarle a la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales, que los trabajadores, qué trabajadores van a estar en teletrabajo. Y aquí viene uno de quizás los temas más importantes y más cruciales por los cuales muchas empresas han dicho, bueno, esto no es tan fácil y no es tan económico. Y es que la ARL tiene que verificar el puesto de trabajo de los teletrabajadores, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que yo le digo, mire, señora Arely, Santiago González va a estar en teletrabajo y la Arely lo que hace es una visita de la casa de Santiago, digamos, antes se hacía de manera presencial, ahorita le hemos visto que se hace de manera virtual. Hoy en día está un poco más fácil o más laxo, llamémoslo así. Antes era mucho más complicado, pero hoy lo que hacen es verificar si Santiago tiene un lugar de trabajo con luz, tiene donde tiene ubicado el computador, pues tiene una altura adecuada, si tiene descansapiés, es decir, todos esos temas de seguridad salud en el trabajo y de ergonomía que efectivamente supongan que la persona sí tiene un puesto de trabajo correcto para prestar sus servicios desde su casa. Si no lo tiene, la ARL dice, aquí al señor Santiago hay que ponerle un descansapiés, un eleva pantalla, etcétera, etcétera, y esto pues deberá ser asumido en principio por el empleador. Digo en principio porque ahí podrían haber unas reglas de cómo lo asumimos, a través de una serie de situaciones especiales, pues habrá que verlo en cada caso, pero en principio, pues debería ser asumido por el empleador. Entonces el empleador debería, entre comillas, adecuar el puesto de trabajo. ¿Qué nos hemos encontrado en la práctica? Y es que como muchas personas salimos a trabajo no presencial con el tema de la pandemia, pues muchos compramos silla, compramos una mesa, compramos un mouse, un teclado, etcétera, etcétera. Entonces hay gente, intertrabajadores, que ya se organizaron y ya tienen en su casa un puesto de trabajo muy chévere, y entonces la ARL lo que dice, no, perfecto, esta persona tiene un puesto de trabajo adecuado, no requiero hacer nada. Pero sí hemos encontrado casos donde nos han hecho cambiar la silla, nos han hecho arreglar, poner una luz o que se haga más en la ventana, ¿sí? Digamos, hay unos temas importantes de adecuación del puesto de trabajo. El cuarto requisito es notificarle al Ministerio del Trabajo. Esto simplemente es una notificación que se hace a través de la página del Ministerio del Trabajo, se llena un Excel con los nombres de la persona, la dirección y creo que la ARL también, y se dice quiénes van a estar en teletrabajo y eso se le manda al ministerio y no más. Y el otro punto que aquí, pues que también ha resultado de un poco de controversia, es que hay que reconocerle a los teletrabajadores un auxilio que le garantice, la norma lo dice de manera expresa, y es mantenimiento de los equipos, conexiones, programas
y valor de la energía y desplazamientos. Entonces, a cualquier teletrabajador, sin importar su naturaleza, cargo, etcétera, etcétera, cualquier persona que esté en teletrabajo, yo como empleador debo otorgarle un auxilio que garantice por lo menos esos ítems que me trae la norma, ¿sí? Y entonces acá hemos presentado otra gran discusión en la implementación del teletrabajo y es cuánto debo pagar por este auxilio. Entonces hemos pasado por discusiones con empresas que han decidido reconocer desde 50.000 pesos hasta otras que han dicho, mire, yo efectivamente voy a pagarle el recibo del internet y de la luz, ¿sí? Ya eso puede ponerse un poco más caro, pero hemos llegado a sus límites. La norma no nos ha dicho cómo reconocerlo ni qué parámetros deberíamos tener para eso, pero pues habrá que analizar, digamos, las condiciones específicas de cada empresa, de cada trabajador y con base en eso definir, ojalá, un rango o un valor general para todos los trabajadores, porque si no, esto nómina se me vuelve un rollo y que a Santiago le pago 10, a Juan le pago 20, y entonces esto se me vuelve un rollazo. Pero esto ha generado que pues tengamos una discusión sobre cuánto debo pagar, ¿sí? Sobre todo, y si efectivamente ese valor me cubre lo que dice la norma o no me lo cubre, ¿sí? Entonces esto, digamos, ha generado un poco de controversia porque además pues implica, además del gasto que podría implicar el hecho de adecuar el puesto de trabajo, pues pagar un auxilio también supone un incremento en los gastos de las empresas. Y esos son como los requisitos del teletrabajo. Y hay otro punto que sí nos gusta mencionarlo, por el cual muchas empresas que han decidido, listo, yo voy a adecuar los puestos de trabajo y no se preocupe que yo voy a pagar un auxilio, han dicho, este tema sí no me gusta mucho y es el tema de la reversibilidad. ¿Qué supone la reversibilidad? Y es la posibilidad que aquellos trabajadores que entraron contratados como normales, ¿sí? Entre comillas normales, pues digámoslo, trabajadores no teletrabajador, pueden decir luego de que yo modifiqué mi reglamento, luego de que con ellos suscribí un otro sí, luego de que con ellos le acomodé el puesto de trabajo, luego que notifiqué al ministerio y luego que le estoy pagando todo, esa persona me podría a mí decir, no, mire, no me gustó el teletrabajo y yo quiero volver a mi puesto normal. Y entonces yo como empleador estoy en la obligación de devolverlo a su puesto normal. Entonces, ¿qué hemos encontrado en la práctica? Que muchas empresas dicen, mire, a mí poner a una persona en teletrabajo me vale 10 pesos. Y si esa persona se arrepiente, literal voy a perder esos 10 pesos. O puede darse el caso que, por ejemplo, yo decía con todos mis trabajadores que vamos a estar en teletrabajo, etcétera, etcétera, y yo ya no tenga más oficinas. Y si una persona se arrepiente, me tocaría a mí conseguir una oficina para solo una persona. Entonces esto ha sido un punto de discusión y que ha sido, digámoslo, una talanquera importante para que muchas empresas se decidan por el teletrabajo. Porque dicen, hacer una inversión de este tipo, de esta magnitud, con X o con 10 o 20 o 2.000 trabajadores, con los que sea, y que después se me arrepientan uno o los 2.000, pues esto para mí, digamos, no es un tema rentable ni es un tema que yo puedo soportar. Entonces, la reversibilidad ha sido un tema de discusión, un tema importante que las empresas han tenido que manejar y que hemos tenido que, digamos, socializarlo y comentarlo con los trabajadores, porque al final es un gasto que si una persona se arrepiente, pues supone al final que pueda suponer perder la plata. Y el otro punto, pues ya se los dije, que es que el teletrabajo no puede aplicarse en el exterior, es decir, que una persona no puede teletrabajar a través de teletrabajo, perdón la redundancia, en el exterior. ¿Listo? Bueno, luego de revisar la figura del teletrabajo, yo me imagino, bueno, digamos, si hay preguntas, pues las resolvemos al final para que las guarden, pero pues digamos, vamos a seguir con el tema del trabajo en casa. Entonces, el trabajo en casa es una figura que bajo mi punto de vista y como salió y en el momento en que se expidió para formalizar todas aquellas situaciones de trabajo no presencial que se estaban presentando en la pandemia que no eran teletrabajo. Es decir, la mayoría de personas que en marzo nos dijeron, señores, mañana se van a trabajar a su casa, pero que no éramos teletrabajadores, pero nos fuimos a la casa y realmente no estábamos amparados bajo ninguna norma. Simplemente nos fuimos por una situación súper excepcional que fue la pandemia y nos fuimos a trabajar a la casa, pero no teníamos, digamos, un fundamento regulatorio que nos amparara dicha situación. Y entonces, en el 2021, y aquí ya podrán ver desde cuándo empezó la pandemia y cuándo salió la norma, sale la ley de trabajo en casa, que es la ley 2088-2021, que fue reglamentada por el decreto 649-2022, que literal se expidió hace un mes. Entonces, ¿qué es el trabajo en casa? El trabajo en casa literal es
una habilitación que permite que haya trabajo no presencial. Entonces, que haya trabajo en casa, literal. Entonces, por eso les decía que esta charla la llamamos trabajo no presencial, porque muchos dicen, oiga, estoy trabajando en casa, pero ojo que trabajo en casa es una modalidad de trabajo no presencial que hoy en día está regulada en la legislación laboral colombiana, y es esta que les estoy presentando. Y el trabajo en casa no es más que una habilitación que da el empleador a sus trabajadores para que presten el servicio de manera no presencial. ¿Listo? Entonces, eso es una habilitación. Literal es, yo le digo a Juan, hola Juan, vas a trabajar en tu casa. ¿Listo? Y eso es, yo habilito a Juan para que vaya a trabajar en su casa. Pero entonces acá viene, digamos, la primera diferencia con el teletrabajo. El teletrabajo obviamente puede ser permanente, ¿sí? Yo pacto el teletrabajo y el teletrabajo va, ¿sí? No tiene ningún límite de tiempo que traiga la ley, pues en principio yo, digamos, podría tener unas limitaciones, pero de tipo contractual que acuerde con mi teletrabajador, pero en el trabajo en casa si la norma me trae un límite expreso y la norma me dice, mire, la habilitación de trabajo en casa que usted le puede dar a sus trabajadores es de 3 meses. Entonces yo le puedo decir a Juan, Juan, te vas a trabajar a tu casa 3 meses. Pero esos 3 meses yo los podría prorrogar por otros 3 meses. Es decir, que el trabajo en casa puede ser hasta máximo de 6 meses. Entonces yo podría habilitar a un trabajador para que trabaje en su casa por un término no mayor, y les digo no mayor en principio, de 6 meses. Entonces, eso es lo que me dice la norma. Entonces, aquí ya encontramos la primera diferencia con el teletrabajo. Esto es una habilitación, es decir, que no supone la suscripción de un otro sí, y yo simplemente envío a mi trabajador a la casa, el trabajador no tiene que dar su voluntad, sino que simplemente se le habilita para que se vaya a su casa, y solamente puede ser por un término de 3 meses prorrogables por otros 3 meses. Pero la ley dice que como la habilitación se da en atención a situaciones excepcionales, ocasionales, ¿sí? Como por ejemplo la pandemia, pues en la medida que esas situaciones ocasionales y excepcionales permanezcan en el tiempo, yo podría superar los 6 meses. Entonces es lo que nos ha pasado en la pandemia. Cuando salió la norma, muchos nos acogimos a la ley de trabajo en casa, ¿sí? Entonces dijimos, listo, señores, todos ustedes en la empresa X están habilitados para trabajar en trabajo en casa por 3 meses. Apenas sacaron los 3 meses, prorrogamos por otros 3 meses, pero como seguía la emergencia sanitaria y como seguían muchas de las circunstancias que nos generaban la imposibilidad de trabajar de manera remoto, como aforo, uso de tapabocas, distanciamiento, temas de vacunación, etcétera, etcétera, pues muchas empresas dijeron, oiga, yo no puedo volver en mi totalidad a prestar mis servicios de manera presencial en mis instalaciones, entonces prorrogo el trabajo en casa adicional a esos 6 meses. Entonces, hoy en día, muchas empresas están en trabajo en casa y ya superaron esos 6 meses, pero están amparados por la colita de la norma que dice que siempre y cuando se mantengan las situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, pues se puede habilitar el trabajo en casa por más de 6 meses, ¿sí? Entonces, en principio, el término es 3 meses prorrogables por otros 3 meses, pero se puede extender siempre y cuando permanezcan las circunstancias que dieron origen al trabajo en casa. El trabajo en casa puede ser dado simplemente porque el empleador lo decide o por petición del trabajador. Entonces, un trabajador me dice mañana, Santiago, tengo una situación excepcional, ocasional, y necesito trabajar en mi casa. Y yo, pues la estudio, verifico que efectivamente para mí sí sea una situación excepcional, ocasional y especial, y puedo habilitarle para que él vaya a trabajar en casa. Y acá es muy importante porque la ley no me dice que es una situación ocasional o excepcional. Entonces soy yo como empleador quien defino qué situación puede llegar a ser considerada como tal, ¿sí? Nosotros, digamos, con el decreto, con la reglamentación de esta ley, esperábamos que nos dieran unas luces sobre cómo manejar esa situación o qué se podría entender como excepcional o ocasional. Tristemente la ley no lo dio, pero pues lo dejo a cargo de las personas que pueden dar la habilitación, que en este caso son los empleadores, y pues en esos casos habrá que verlo. Del trabajo en casa hay un tema muy importante, y es que durante la pandemia quizás muchos lo vivieron, o nosotros, digamos, desde la oficina la experiencia lo vivimos, y es mucha gente que cuando llegó la pandemia dijo, yo me voy donde mi papá a el exterior a trabajar. Entonces, cuando nos consultaban, realmente como solo teníamos la figura de teletrabajo, entonces no sabíamos cómo poderlo enviar de manera segura a que la persona prestara sus servicios en el exterior.
y solamente hasta hace un mes, literal, que salió el decreto 649, pues se habilitó el trabajo en casa en el exterior. Entonces, en Colombia hoy, la única forma en que un trabajador vinculado en Colombia preste sus servicios en el exterior para esa persona o para esa empresa en Colombia es a través del trabajo en casa. Y entonces, esto me supone, y volviendo a lo que ya les dije, es que yo podría presentarse una habilitación de trabajo en casa en el exterior, pero únicamente cuando se presenten estas situaciones y solamente por el término de 6 meses, pues de 3 meses prorrogables por estos 3 meses. Otro punto del trabajo en casa es que el trabajo en casa pues también permite el trabajo en casa híbrido, es decir, que sean unos días en la casa, unos días en las instalaciones de la oficina. Digamos, esto no tiene mucha discusión sobre el tema. La ley de trabajo en casa, si bien es una habilitación que es mucho más laxa en su implementación que en comparación con el teletrabajo, pues sí nos trae, digamos, unos requisitos que son mucho más fáciles de cumplir y mucho más sencillos de llevar en la práctica y que no requieren mucho movimiento de parte del empleado. Y realmente lo que nos dice la ley de trabajo en casa y su decreto reglamentario es que para poder generar el trabajo en casa, yo tengo que contar con un procedimiento interno que regule todas las consideraciones relevantes a tener en cuenta para desarrollar el trabajo en casa. Entonces, esto literal es tener una política, un documento súper sencillo que diga, yo, empresa tal, puedo tener habilitado el trabajo en casa siempre que se presenten situaciones excepcionales por el término de tal, 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 y ya. Y aquí, y la norma nos trae 4 puntos importantes que realmente no son difíciles de cumplir, que la mayoría de empresas que nosotros hemos tenido en la práctica han cumplido para poder habilitarse en trabajo en casa. Lo primero es notificar al trabajador o a los trabajadores por escrito que están en trabajo en casa. Entonces simplemente es una cartica: señor, usted está en trabajo en casa desde tal fecha hasta tal fecha. O si me lo piden a mí, pues es la autorización de que la persona trabaje en casa. La notificación a la ARL, es decirle a la ARL, señora ARL, tales trabajadores están en trabajo en casa y esta es su dirección. Esto con la finalidad que perdón, con la finalidad que las personas, pues si llegasen a sufrir algún tipo de accidente de tipo laboral, pues deban estar cubiertas por el tema de la ARL. El otro punto es contar con un procedimiento para la desconexión laboral. Esto, y aquí pues, es otra ley que salió también hace poco, y es la ley de desconexión laboral, y es un derecho de los trabajadores a que no sean requeridos fuera de su horario laboral. Entonces yo también, para poder habilitar trabajo en casa, debo tener una política de desconexión laboral. Y adicionalmente, debo tener en cuenta el trabajo en casa para realizar el plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto básicamente es tener en cuenta el trabajo en casa para mi sistema de gestión y seguridad en salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, estos son los requisitos. Como los ven, son los requisitos mucho más sencillos, mucho más laxos que los del teletrabajo, pero a diferencia del teletrabajo, el trabajo en casa no puede ser permanente, ¿sí? Tiene que ser de manera ocasional o temporal, y habrá que tener en cuenta la temporalidad que me dice la misma ley. ¿Listo? Y otro punto acá para finalizar el trabajo en casa es que aquellos trabajadores que devenguen auxilio legal de transporte, si están en trabajo en casa, yo les debo pagar ese auxilio legal de transporte, pero por concepto de auxilio de conectividad digital. ¿Listo? Entonces, si mañana queremos habilitar algunos trabajadores para que trabajen en casa y estos ganan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues les debo pagar el auxilio de transporte, pero le cambio el nombre y lo llamo auxilio de conectividad digital. Y finalmente, pues el trabajo en casa se puede terminar de manera unilateral por parte del empleador. Entonces, todos los que estamos hoy en trabajo en casa o los que estén en trabajo en casa, su empleador les podría mandar una carta hoy y decirles, señores, se acabó el trabajo en casa y vuelven todos a trabajar. Entonces, no requiero el consentimiento del trabajador y aquí no hay temas de reversibilidad, de si me arrepentí o no me arrepentí. No, acá simplemente el señor vuelve a trabajar y se acaba la habilitación, porque es una habilitación, no es un tema contractual que esté pactado entre las partes. Bueno, la otra figura es el trabajo remoto. El trabajo remoto también es una ley del 2021, la 2121-2021, y reglamentada por el decreto 555-2020, de 2022, perdón, que literal salió hace un mes también, junto con el de trabajo en casa. Salieron, no sé si al mismo tiempo, pero sí salieron muy seguidos. ¿Listo? Entonces, el trabajo remoto es una forma de ejecución del contrato de trabajo que supone que desde el inicio, es decir, desde todo el proceso de selección, la firma del contrato, la presentación de papeles, exámenes médicos, todo se genera de manera remota. Es decir, que nunca
y ya les voy a decir por qué nunca, o solamente en unas situaciones muy excepcionales, va a haber contacto del empleador con el trabajador. Entonces, desde el comienzo hasta el final de la relación laboral, el empleador y el trabajador no van a tener contacto físico. No van a tener que reunirse, no se van a conocer, todo va a ser a través de las tecnologías de la información y no van a tener por qué interactuar de manera física. ¿Listo? Esto supone entonces que de una vez me saca la posibilidad de que haya trabajo remoto híbrido. Es decir, que en el trabajo remoto no puede haber un día en la oficina, un día en la casa, un día en la oficina, un día en la casa, no puede haber en el trabajo remoto. Mientras que en el teletrabajo sí, teletrabajo suplementario, y en el trabajo en casa yo también podría generar esquemas de trabajo híbrido. ¿Listo? Y entonces esta ley sale, y entonces cuando salió, todos pensamos que era la solución a nuestros problemas de que no sabíamos cómo tener nuestros trabajadores, porque nadie sabía si estábamos en trabajo en casa, en trabajo remoto, o en qué estábamos. Entonces cuando salió la ley, todos dijimos, bueno, pillemos nuestra solución, y esto lo que hizo fue, bajo mi concepto, confundirnos un montón, porque lo que dice es, como ya les dije, señores, el trabajo remoto implica que hay un contrato de trabajo, pero las partes nunca interactúan de manera física. Y entonces esto, ¿para qué nos sirve? Porque al final, si lo recuerdan cuando les expliqué teletrabajo, pues eso se me asemeja más a un teletrabajo móvil o un teletrabajo autónomo, y entonces ya lo tenemos regulado. Simplemente sacamos otra ley para regular un tema que, bajo mi punto de vista, ya estaba regulado. Pero bueno, entonces el trabajo remoto, perdón, lo que implica es eso, y esa no interacción física solamente tiene las siguientes cuatro excepciones. Es decir, que si ustedes mañana contratan un trabajador remoto, solamente se pueden ver con él físicamente, que a mí, digamos, no me guarda lógica, en cuatro situaciones. Solamente si lo pueden conocer, si le van a entregar herramientas de trabajo, si le van a instalar o actualizar programas en sus equipos de trabajo, si lo van a llamar a descargos por algún tipo de incumplimiento laboral o para actividades recreativas o culturales. Es decir, que si ustedes mañana contratan un trabajador en trabajo remoto y requieren que esa persona venga y conozca su equipo de trabajo para una reunión, la ley no lo permite. Entonces, pues realmente me parece un tema que no guarda relación con lo que hoy requiere el mercado laboral. Y es, si bien una flexibilidad para que las personas trabajen desde donde quieren, trabajan como quieran y puedan presentarse esquemas diferentes de trabajo, pues también es importante la interacción con su equipo de trabajo, conocerlos, etcétera, etcétera. Pero esta ley no lo permite. Es como, ojo, no se vaya a conocer con sus trabajadores, solamente los puede si usted le va a hacer esto. Entonces uno queda como, bueno, esto no guarda mucho sentido, pero así está la ley. ¿Listo? Del trabajo remoto, realmente pues no tiene tampoco mucha reglamentación en tanto a los requisitos que uno debería tener en cuenta para su implementación. Obviamente la primera es pues que esté pactada entre las partes porque es una modalidad contractual, a diferencia del trabajo en casa, pues esto sí debería estar pactado entre las partes, ¿sí? Tiene como principio la flexibilidad laboral, ¿sí? Pues que en principio supone que todas las etapas precontractuales y contractuales y el desarrollo del trabajo remoto se desarrolla a través de las tecnologías de la información, pues esto digamos se da por entendido, no es que tiene, no es un tema que no, pues que uno no, que le parezca a uno lejano cuando estudia una figura de trabajo remoto. Y adicionalmente, el decreto que reglamentó esta ley, pues nos trajo una serie de condiciones que yo debería tener en cuenta para incluir dentro del trabajo remoto, ¿sí? Entonces, el decreto me dice, mire, usted debe tenerlo, debe pagarle un auxilio, debe tenerlo dentro del tema de la ARL, dentro del sistema de seguridad salud en el trabajo, etcétera, etcétera. Y esos son como los requisitos más importantes que debería tener. Realmente no tiene unos requisitos extraordinarios o que supongan algún tipo de dificultad a cumplir como si lo puede uno verlos en el teletrabajo, pero eh, no es una figura práctica realmente porque impide que se generen esquemas de trabajo híbrido que en muchas ocasiones son los que necesita una empresa. Y finalmente, pues, la ley dijo que el gobierno nacional iba a expedir una política pública donde iba a establecer una serie de lineamientos para la estructuración de este trabajo remoto. Dijo que se tenía que expedir entre los 6 meses. Ya han pasado más de 6 meses, no se ha expedido la política pública, entonces estamos a la espera a ver qué va a decir esa política pública, porque ya salió un decreto reglamentando la ley, pero pues no sabemos qué nos va a decir, no sabemos si nos va a cambiar, nos va a mejorar, nos va a empeorar, pues estamos esperando a ver qué pasa. Y finalmente,
vamos a explicar una figura que se llama el home office. Entonces acá hago un punto como para explicarles dos cosas. Lo primero es que estas figuras que vimos, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, son figuras legales. Legales en tanto que están reguladas en la legislación laboral colombiana. Es decir, que si yo quisiera aplicar teletrabajo, trabajo en casa o trabajo remoto, debo cumplir con las exigencias que me dice la ley. Sin embargo, hay una figura que la vamos a llamar extralegal. Extralegal no porque sea ilegal, sino porque es una figura que no está contemplada en la ley, ¿sí? Que es el home office. Y el home office es una figura que también no se inventó o se generó antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, y era la posibilidad que se presentara trabajo no presencial en las instalaciones de la empresa de manera excepcional, ¿sí? Pero esto se empezó a dar como un beneficio entre las empresas. Entonces, básicamente, entre los planes de beneficios de las empresas para el bienestar laboral, se permitía que los trabajadores una vez a la semana pudieran trabajar desde su casa, y eso se llamó home office. Y esto no era ni teletrabajo, ni trabajo en casa, ni trabajo remoto. Y hoy en día tampoco es ninguna de estas tres, ¿sí? Entonces, yo dentro de mi empresa puedo decir, mire, dentro de mi plan de mejoramiento de las condiciones laborales, puedo permitir que las personas una vez a la semana, un día a la semana, puedan trabajar desde su casa. Y simplemente es, señor, vaya y trabaje en su casa. Entonces, esto se presentaba mucho cuando habían situaciones, por ejemplo, que el hijo del trabajador se enfermó, entonces, no, vaya y trabaja en su casa. Entonces, esto no era ni teletrabajo, ni trabajo en casa, ni trabajo remoto. Y antes de que existieran las normas de trabajo en casa y trabajo remoto, pues no era teletrabajo. Simplemente era, señor, vaya y trabaje en su casa, atienda lo que tenga que atender o vaya y trabaje en su casa como un beneficio. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Que ante la dificultad de implementar algunas de las figuras, de las figuras legales que ya les expliqué, pues muchas empresas han dicho, mire, yo no tengo dinero para implementar un tema de trabajo, de teletrabajo, porque me sale carísimo. No quiero implementar un tema de trabajo en casa porque yo realmente lo que quiero es generar esquemas permanentes de trabajo híbrido, ¿sí? De 3 días en la oficina, 2 en la casa, y no me sirve el de trabajo remoto porque yo necesito que la persona venga por lo menos una vez a la semana a una reunión o a una charla, o etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que hemos visto y lo que hemos llevado a la práctica, que se nos ha acomodado mucho y nos ha servido, es que podemos hacer uso del home office a través de la expedición de una política. Entonces, lo que han hecho muchas empresas es expiden una política de bienestar laboral o una política de beneficios, y dentro de esa política de beneficios dan la posibilidad que los trabajadores de manera voluntaria se acojan al home office. Y el home office puede ser un día en la casa o máximo 2 días en la casa. ¿Por qué máximo 2 días en la casa? Porque si yo ya paso a 3 días en la casa, se me puede convertir en teletrabajo suplementario. Porque acuérdense que cuando les dije del teletrabajo suplementario, pues hablábamos que era de 2 a 3 días en la casa. Entonces, hemos dicho con algún poco de riesgo que hasta 2 días en la casa no es teletrabajo suplementario y podría suponer que la persona trabaje a través de un beneficio home office. Esto es un tema voluntario, es decir, que yo como empleador lo ofrezco a mis trabajadores y ellos de manera voluntaria deciden si se acogen o no se acogen. ¿Listo? Y esto, obviamente, como les decía, pues no tiene requisitos especiales, no hay que modificar el reglamento, no hay que pagar nada, no hay reversibilidad, no hay que pagar auxilio, etcétera, etcétera. Obviamente, yo como empresa podría diseñarlo diciendo que quienes se acojan al programa de home office, pues les voy a dar algún tipo de auxilio, lo puedo hacer, pero no es obligatorio, porque como ya les dije, esta figura es extralegal, es decir, que no está regulada en la legislación laboral colombiana. Y listo. Entonces, estas son las figuras eh, que les queríamos traer hoy para, para contextualizarlos un poco sobre lo que tenemos hoy en Colombia, trabajo no presencial. Estas son las figuras. Pues bueno, muchas gracias por su atención, por el tiempo, y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Santiago, te agradezco muchísimo por haber participado en esta charla. Muchísimas gracias a la firma del Miembro López y Asociados también por acompañarnos. En esa lógica, pues les recuerdo que la Fundación Pro Bono Colombia atiende tanto a personas naturales como jurídicas. En esa lógica, todos nuestros aliados tenemos esta red de abogados para que los pueda acompañar en asesorías individualizadas y en tal caso de que requieran cumplir algún requisito en cuanto al tema de reglamentos de trabajo o un acompañamiento pues para cumplir algunos de los requisitos de las modalidades contractuales que menciona Santiago, pues puede hacer una solicitud mediante nuestra plataforma de internet que es www.probono.org.co, llenar el formulario de personas jurídicas y con todo gusto intentaríamos obtener un abogado que les dé una asesoría individual
y los acompañe pues para cumplir, como les digo, todos los requisitos de las modalidades. Entonces, no siendo más, Santiago, nuevamente muchísimas gracias y muchas gracias a todos los aliados que están en este momento y que van a ver la charla con posterioridad. Bueno, con mucho gusto. Gracias por el espacio, Jefferson, y a la fundación, y espero que les sirva mucho esto, y cualquier duda, pues estamos súper pendientes.